¿Alguna vez nos hemos preguntado cómo pasamos de vivir en aldeas chiquitas a construir imperios gigantescos de esos que abarcaban continentes enteros? Bueno, la respuesta literalmente fluye a través de la historia. Y todito, comienza con los grandes ríos del planeta. Vamos a meternos de lleno a ver cómo estas arterias de agua le dieron forma al mundo que hoy conocemos. A ver, fíjense en este mapa. Vemos 4 puntos clave, ¿no? Mesopotamia, Egipto, la India y China, las cunas de la civilización. A simple vista uno diría que no tienen nada que ver, que son mundos totalmente distintos, pero todos comparten un secreto, algo que los une. Todos nacieron y crecieron pegaditos a un gran río. Y esa característica que parece tan simple se convirtió en el verdadero motor de una revolución que cambió el planeta. Ojo, para entender la magnitud de lo que estamos hablando, tenemos que viajar un poco en el tiempo, hasta el final del Neolítico. Miren, la humanidad ya había descifrado la agricultura, ya no andábamos de un lado para otro, éramos sedentarios. Pero, había un pero, estábamos como estancados. La vida se daba en aldeas pequeñas y punto. El gran reto, el gran desafío era, ¿y ahora qué? ¿Cómo crecemos más allá de esto? ¿Cómo construimos algo más grande, más complejo? Y entonces llegó la solución. Y lo increíble es que no vino de un invento revolucionario ni de un líder carismático. No, vino del propio paisaje. La clave para la expansión estaba ahí, esperando, en las tierras increíblemente fértiles que dejaban las inundaciones de los grandes ríos. Y aquí es donde se pone bueno, porque esto provocó una especie de efecto dominó, una reacción en cadena. Piénsenlo. Estas cuencas de los ríos permitían una agricultura superabundante, o sea, sobraba comida por montones. ¿Y qué pasa cuando sobra comida? Pues que atrae gente. La población empezó a concentrarse en estos lugares y así, ¡pum!, nacen las primeras ciudades. Claro, con tanta gente junta se necesita organización, y de ahí surgen los reyes y los gobiernos para administrar todo. Y el paso final, la aparición de los grandes imperios. Pero ojo, este proceso no fue para nada caótico. Al contrario, fue casi como si hubieran descubierto una fórmula, una especie de plano maestro para construir una sociedad a gran escala. Y esta fórmula, con sus pequeños ajustes, se iba a repetir una y otra vez en diferentes partes del mundo antiguo. Entonces, ¿a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de una civilización fluvial? Pues es bastante simple. Son estas sociedades que, allá por el Neolítico, decidieron asentarse junto a ríos gigantescos. Su economía ya no era sobre cazar o recolectar, no. Todo giraba en torno a la agricultura a lo grande, aprovechando al máximo los ciclos de los ríos y esas tierras súper fértiles que quedaban después de las crecidas. Y fíjense en los componentes de esta fórmula. Es que tiene toda la lógica del mundo. Si vas a vivir con miles de personas en una ciudad, necesitas soluciones, ¿verdad? Bueno, de repente necesitas llevar cuentas, registrar leyes y ¡zas!, aparece la escritura. Necesitas organizar obras gigantes como diques y canales para controlar el agua, pues necesitas un gobierno centralizado que lo dirija. Y claro, esto crea sociedades con jefes y trabajadores, o sea, jerarquías. Y para demostrar el poder, arquitectura monumental. Templos, palacios, todo, absolutamente todo estaba conectado. Bueno, ahora veamos esta fórmula en acción, en el mundo real. Vamos a echarle un vistazo a los 4 gigantes de la antigüedad, las primeras grandes civilizaciones que tomaron este modelo y, claro, lo adaptaron a sus propias circunstancias. Empecemos con Mesopotamia, que su nombre ya nos da una pista. Significa tierra entre 2 ríos, el Tigris y el Éufrates. Ellos fueron pioneros. Pero sus ríos no eran fáciles, ¿eh? Traían inundaciones súper violentas e impredecibles. Así que, para domar esas aguas, tuvieron que volverse unos genios de la ingeniería, creando diques y canales complejísimos. Y en medio de todo ese lío, para poder organizarse, inventaron la escritura. Casi nada. Ahora vámonos a Egipto. Y aquí la historia es otra cosa. A diferencia de Mesopotamia, el río Nilo era una maravilla. Predecible, generoso. Sus crecidas anuales eran pero tan importantes que el historiador Heródoto llegó a decir que Egipto es un don del Nilo. Y es que el río no solo les daba tierra fértil, funcionaba como una supercarretera que permitió unificar todo un imperio bajo el mando de un faraón y mantenerlo así por milenios.
Sigamos nuestro viaje hacia el este, al Valle del Indo. Esta es una de las civilizaciones más antiguas y, la verdad, de las más misteriosas. Aquí el juego lo marcaban los monzones. Las inundaciones que traían eran el evento del año. Cuando el agua se retiraba, dejaba una capa de lodo súper fértil que era la base no solo para una agricultura increíble, sino también para un comercio muy activo a lo largo de sus ríos sagrados, el Indo y el Ganges. Y terminamos nuestro recorrido en China. Aquí, todo el desarrollo inicial giró en torno al río Huanghe, mejor conocido como el río Amarillo. Y no por nada le dicen el río Madre, ¿eh? Porque fue justo en sus orillas donde la agricultura nació por su propia cuenta, allá por el año 7000 a.C. Imagínense, sentando así las bases de una de las civilizaciones que más ha durado en toda la historia. Ahora, uno podría pensar que todo esto es, bueno, historia antigua, ¿no? Algo que está en los libros y ya. Pero nada que ver. El legado de estas civilizaciones de los ríos es tan, pero tan profundo que sigue siendo la base del mundo en el que vivimos hoy. Pensemos un momento. La idea de tener leyes escritas para que todos nos entendamos en sociedad, eso viene directo de Mesopotamia. Nuestro calendario, el de 365 días, un regalo de los egipcios, que lo calcularon observando con una precisión increíble los ciclos del Nilo. El concepto de planificar una ciudad con sus calles y sus barrios, eso ya lo estaban haciendo en el Valle del Indo hace miles de años. Y ni hablar de los cultivos que se desarrollaron en la China antigua, que hoy alimentan a buena parte del planeta. Así que ya lo saben, la próxima vez que estemos frente a un gran río, vale la pena recordar que no es solo una corriente de agua, es mucho más. Es el eco de nuestros antepasados, es la fuerza que le dio el empujón inicial a las leyes, a las ciudades, incluso a la forma en que medimos el tiempo. Y la pregunta, claro, queda en el aire. De todo este legado gigantesco, de todas estas ideas que nacieron en la orilla de un río, ¿cuál nos parece la más importante, la que más impacta nuestro mundo aquí y ahora?